análisis, vamos al panel de conversación. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y esperamos que nuestras panelistas también. En primer lugar, vamos a saludar a la politóloga Pamela Po. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Por acá todo bien. Qué bueno, ¿ah? Decir todo bien es decir bastante. Bueno, qué bueno. Y saludamos también a la exsecretaria general de Bópoli, Francesca Parodi. Bienvenida, Francesca, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a ambas. Bueno, el tema de la seguridad volvió a tomarse la agenda pública nuevamente, es algo que constantemente vuelve, ¿no? Y ahora a propósito del tema de la presencia militar en zonas urbanas, que fue algo que planteó a principios de semana el alcalde Bodanovich, fue recogido también por otros alcaldes del sector, incluso del Frente Amplio, con resistencia también de parlamentarios del sector. Y ayer, al ser consultado el presidente Boric por esto, no lo descartó, ¿no? Esto generó también una serie de interpretaciones, ¿no? La famosa frase de las volteretas, de los cambios de opinión constantes del presidente, volvió a surgir. Y en medio de eso, también la alcaldesa Matei fue consultada y entregó su posición, que es crítica respecto de esta medida, pero desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas. Sabemos que ella viene de la familia militar, y planteó que las Fuerzas Armadas, los militares, no están preparados para labores de estas características, y que incluso si es que eso ocurriera, bueno, podría haber luego complicaciones desde el punto de vista también de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo ven este debate y la definición o indefinición, porque hasta el momento no ha planteado nada concreto del presidente respecto de esta materia? Francesca. Sí, a ver, a mí primero que nada me gustaría saber lo genuino que es esta discusión desde el punto de vista del momento que estamos viviendo. Esto yo no tengo absolutamente ninguna duda de lo sobrepasado que están los alcaldes. No lo enfoco solamente en el alcalde Bodanovich, sino que también en otras comunas donde efectivamente ven escenas o crímenes que son bastante crudos y que tienen bastante notoriedad pública, y donde efectivamente ellos quieren dar una solución, siendo que dentro de las atribuciones de los alcaldes ellos tienen un rol más bien complementario con respecto a los temas de seguridad y no protagonista. También lo puedo decir también por el propio gobernador Orrego, que efectivamente se mete mucho en la discusión, pero que sus atribuciones van más por otro lado que la seguridad en sí mismo. No, sin duda, obviamente, pueden aportar y pueden hacer un trabajo mancomunado para poder cooperar, pero no es el rol de ellos. Efectivamente, yo creo que en el momento de tener esa desesperación, digamos, de verse sobrepasado, uno tiende a buscar medidas que son más efectistas que efectivas, desde el punto de vista de que yo soy una defensora de la ley de infraestructura crítica y de poder tener también ese resguardo, perdón, de la gente militar, para poder resguardar y poder cooperar así con el rol de los carabineros. No al revés, no, ellos no son los protagonistas en el caso de resguardar la seguridad. Yo tiendo a pensar que más allá de las volteretas o de las cosas que puede hacer el Frente Amplio con respecto a la presencia militar, recordemos que ellos eran bastante retractores de la presencia militar, ya sea para el estallido o incluso en lo que pasa en la macrozona sur, pero ha sido un gobierno que finalmente ha implementado un estado de excepción constitucional por más de 2 años, ¿eh? Y eso también hay que decirlo, que ha habido aprendizaje dentro de lo que ha sido esto de entrar al gobierno y de ser oposición. Yo creo que vienen elecciones. Yo creo que vienen elecciones en octubre y creo que vamos a escuchar cosas que de alguna manera nos pueden parecer más excentricidad en ciertos sectores, como el caso del Frente Amplio pidiendo militares en la calle, pero yo también iría un poco también a la raíz del problema. O sea, ya hubo un COSENA donde efectivamente los militares dijeron que ellos no tenían la formación para poder cubrir estas necesidades que tenemos todos con respecto al tema de la delincuencia. Y yo creo que más allá de poder evaluar esto, que no tengo la respuesta real,
qué tan aporte puedan ser la presencia militares. Creo que sí debería el gobierno, más allá de poder evaluar esta, porque puedo hacerlo mediante decreto, poder ponerle urgencia a la ley, a la nueva ley de infraestructura crítica que está actualmente en el Congreso, para poder tener esa herramienta también. Pero insisto en el tema, me gustaría saber qué tan genuino es esta petición desde el punto de vista de que hay elecciones municipales en octubre. Sí, bueno, es súper válida, Pamela, la pregunta que se hace Francesca, ¿no? Y claro, uno dice, si este no fuera un año electoral, se harían o no las mismas afirmaciones que se están haciendo. Yo tengo una respuesta para eso, pero no me corresponde a mí decirlo. Pero Eh, nos interesa, no, Patricio. me parece que es muy obvio, porque está determinado, pero bueno, es como, eso nos lleva al tema más general, ¿no? Pero ahí te doy la palabra, Pamela, de que no se logra tener un debate político, ¿no? Que logre mirar este asunto integralmente y que logre decirle a las personas que esto no se resuelve con soluciones mágicas o con una sola fórmula, ¿no? Pero bueno, ahí, Pamela, la palabra es tuya. Yo diría que, a ver, coincido con algunas cosas de Francesca en el sentido de que efectivamente los discursos y las apuestas se van a empezar a elevar porque obviamente hay elecciones municipales, o sea, eso no me queda duda, digamos, de que eso va a ser así, que van a tratar de hablarle a los distintos públicos y eso es un tema que va a suceder, digamos. Ahora, ¿qué tan efectivo es sacar militares, digamos? Es como una lógica disuasiva en el fondo. Y yo creo que acá lo que hay que fortalecer es policía de investigaciones, y no solamente con temas materiales, con dotación, con un montón de cosas, la verdad. Pero también ahí la derecha se ha negado a legislar algunos temas en el Congreso. Entonces, hay como que hay un discurso por una parte y por otro lado, ¿cierto? La legislación avanza lento. Y por otro lado, también creo que hay que irse por otro tipo de políticas también. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la deserción escolar? ¿Qué hacemos, digamos, con las comunas que están más empobrecidas? ¿Qué hacemos, digamos, con... Yo creo que por ahí falta política pública también. Porque cuando el narco, por ejemplo, se va a las poblaciones, también tiene que ver con una debilidad del Estado de Derecho. Y en ese sentido creo que ahí faltan políticas de fortalecimiento y de intervención dentro de las poblaciones desde una lógica de bienestar social y material en el fondo. Entonces, si solamente vamos por el carril de seguridad, si solamente vamos por el carril, digamos, de sacar militares, por ejemplo, efectivamente coincido en que no están preparados para temas de seguridad, digamos, urbana. Están preparados para la guerra en el fondo. Entonces, hay un tema que habría que evaluar, digamos, y qué tan identificar. Me imagino que habrá un mapeo, por ejemplo, de cosas, eso lo creo yo, digamos, pero no lo he visto, digamos, un mapeo de zonas rojas en Santiago, por ejemplo. ¿Dónde están? ¿Cuál es la intervención social que se va a hacer en esos lugares? Eso yo veo que hay una debilidad, digamos, en esos elementos, y que al final el discurso sigue siendo el estado de excepción, sigue siendo, digamos, una forma más represiva, pero que tampoco es tan efectiva al final del día. Sí, han disminuido, digamos, eh, algunos delitos, por ejemplo, en la macrozona sur, han disminuido también delitos en la zona urbana, pero también tenemos que convivir con la realidad. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto es sostenible en el tiempo seguir en esta lógica? Yo creo que el día que se sacan los militares por este tema, nunca más vuelven, digamos, a los cuarteles, va a ser para siempre, digamos. Entonces, creo que yo apostaría, y ojalá que el gobierno apueste, digamos, por hacer intervenciones un poco más amplio de solamente enfocarnos en el tema de seguridad. Sí, yo creo que en el tema de la motivación de los alcaldes, lo que lleva el alcalde Bodanovich y otros del oficialismo, puede haber una combinación de factores. O sea, evidentemente está el tema electoral, pero eso también yo creo que los lleva a estar más en terreno, a visitar, por ejemplo, lugares donde la gente se sabe, ¿no? Que la primera preocupación es el tema de la seguridad. Me imagino los alcaldes, por ejemplo, recorriendo las ferias libres, en fin, y que la gente les plantea estas preocupaciones que ellos también las hacen propias. Yo creo que puede ser una combinación ahí de factores, sobre todo en comunas que están muy complicadas con el tema del crimen organizado. Estoy pensando en Maipú, Cerrillos, Estación Central, entre otras. Ahora, Francesca, el tema de las policías, lo que decía Pamela,
Por ejemplo, tú citabas, Pato, más temprano una entrevista a Daniel Johnson en La Tercera, Sí. donde él habla que el camino, desde su perspectiva, es fortalecer a las policías. Y ahí el gobierno también se ha visto inactivo, ¿no? Hay una O sea, en propuesta, recursos harto, pero recursos, claro, claro. en indumentaria, en vehículos, ¿no? Mm. Pero no en una reforma que implique un fortalecimiento de las policías. ¿Cómo ves eso también como una solución y cómo evalúas ahí la gestión que ha tenido el gobierno en ese tema? Yo creo que coincido con hartas cosas que dijo Pamela, no todas, pero ella habla obviamente de lo reactivo que podemos ser efectivamente o lo disuasivo que puede ser ver militares en la calle, que no lo quiero diabolizar, y tampoco quiero decir que es la solución, porque efectivamente en Europa es muy común ver a los militares en la calle. Eso tú paseas y los ves en el metro o en diferentes lugares a raíz también de todos los atentados terroristas que han tenido en Europa, a raíz también de lo que pasó del 11 de septiembre en adelante. Hablo de Estados Unidos, del ataque a las Torres Gemelas. Y de ahí obviamente lo que pasó en Atocha y después lo que pasó en Londres, y es bastante común. Pero a mí lo que me falta, desde el punto de vista de enfrentar el tema de seguridad, es un tema como lo que decía Pamela, decía, entender que la seguridad no es solamente el momento que tú repeles un crimen o un delito, sino que también de cómo tú logras anticiparte a ese delito. Y yo creo que, obviamente, más allá de, es verdad, ha habido más recursos para las policías en general, pero a mí me gustaría saber cómo podemos avanzar el tema de inteligencia, de poder decir, sabe que aquí se está formando algo que es relevante y que tenemos que de alguna manera investigarlo hasta el punto de cometer el crimen para poder disuadirlo o poder de alguna manera caer con las personas responsables. Y creo que ahí lamentablemente estamos absolutamente cojos. Pamela recién decía que la derecha no avanza en muchos temas de seguridad. No estoy de acuerdo con aquello, pero también quiero recordar de que en el gobierno pasado, la primera ley que propuso el presidente Piñera fue hacer nuevamente la ley de inteligencia, de poder hacer de verdad. Y ahí obviamente no tuvimos ningún voto de todas las personas que hoy día, paradójicamente, están pidiendo a los militares en la calle. Entonces, yo creo que no solamente es un tema de las medidas efectivas o efectistas que podemos tener hoy en día en un año municipal, como con respecto a la presencia de los militares en la calle. Yo no me cierro a ello, pero lo que quiero decir es que si creemos que los militares en la calle es el fin del problema, creo que erramos absolutamente el diagnóstico. Lo mismo que está pasando en la Araucanía o en mi región, que es la región del Biobío, Ujú. que efectivamente llevamos 2 años con estado de excepción. Y eso está de excepción que, como bien decía Pamela, ya es el estado de normalidad en esa región. Efectivamente bajan la cantidad de delitos que se cometen en aquel lugar, pero bajo ningún punto de vista se erradican. Entonces yo creo que cuando hablamos de temas de seguridad, tenemos que meter temas de inteligencia, tenemos que meter temas y que lamentablemente son a largo plazo, y no son efectistas desde el punto de vista electoral, porque no se ven. Entonces yo creo que en ese sentido, si no trabajamos en una buena ley de inteligencia, con un buen organismo de inteligencia, donde dotemos también a las policías de mayores mecanismos también para poder anteponerse a la comisión de delitos, creo que de alguna manera siempre vamos a ser reactivos y vamos a estar celebrando porque en vez de que nos quemen 5 camiones en la macrozona, nos van a quemar solamente 4. Entonces yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente donde se requiere un gran consenso político desde la izquierda a la derecha, bajo todo punto de vista, y entender también de que ese tipo de medidas, que probablemente requieran de mucho trabajo y pocos votos, porque no se ven, es algo que necesitamos en el país, no solamente desde el punto de vista de la seguridad en la macrozona, sino que también desde los crímenes organizados que estamos viendo en diversas comunas del país. Sí, bueno, lo decimos siempre, ¿ah? La situación de Europa es distinta a la de Chile por el tema de que la presencia de los militares está vinculada con los atentados terroristas, que hubo muchos en la segunda mitad de la década pasada. Pero hay algo en común, que es la segregación, porque en muchos de los milicianos que participaron de estas acciones terroristas en Europa provienen de barrios donde no fue posible la inserción social, muchos de ellos, por ejemplo, descendientes de inmigrantes que no pudieron insertarse plenamente en las sociedades europeas,
con todo lo que eso genera en términos de resentimiento. De hecho, se volvió muy emblemática, Pamela, la situación de la comuna o barrio, no sé cómo llamarlo en el caso de Bélgica, de Molenbeek, que está en el corazón de Bruselas, donde había una gran cantidad de descendientes de árabes y de donde provinieron varios de los que perpetraron estos atentados en Francia, en Bélgica, en fin. Y bueno, y lo que la alcaldesa siempre se quejaba es que había pobreza, que no había servicios sociales, que no había transportes, que no había políticas para los adultos mayores, en fin, que había segregación. Eso como en resumen, ¿no? Y cuando uno toca estos temas vinculados con la seguridad pública, como que hay gente a la que le parecería que uno como que se está saliendo del tema. Pero bueno, como parte de los argumentos que ha dado el alcalde de Maipú, pero también los ha dado Montserrat, el alcalde de Estación Central, tienen que ver con aquellos barrios precarios, campamentos, hacinamientos, en fin. Me parece, o tiendo a pensar que es una parte insoslayable del análisis, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos decir a este respecto? Pamela. ¿Yo? Sí, Pamela, sí. Eh, bueno, yo diría que, a ver, yo creo que los estados de excepción y militares en la calle se van a volver una normalidad si eso es a lo que se apunta. Y eso implica que se abandona lo que tú planteas, o sea, el tema social de los lugares de donde proviene como el semillero de crímenes, entre comillas, Ujú. el tema de la inmigración, o sea, el país está solamente con el garrote en este instante. Y se entiende porque los crímenes, como han estado sucediendo en el fondo, como la violencia con la cual se han estado dando, son crímenes que en Chile no veíamos hace 5 años atrás, digamos, o era muy puntual. Ahora se está haciendo pan de cada día y obviamente eso nos genera, digamos, una angustia, una exposición, etcétera. Entonces, yo creo que acá hay que hacer una intervención social. Yo creo que en ese sentido hay que darle más recursos a los municipios. Los municipios en general son el lugar donde se les carga, digamos, con un montón de leyes que tienen que fiscalizar. ¿Por qué? Porque en general el Congreso cuando legisla no puede darle funciones al Estado, pero sí a los municipios. Entonces, se empiezan a sobrecargar de materias de fiscalización, de un montón de leyes, desde lo ambiental, lo social, etcétera, pero no tiene, digamos, esta fuerza como para hacer esta intervención social. De hecho, hay muchos municipios que están, digamos, un poco menos quebrados, digamos. Entonces, en ese sentido, si no existe esa inclusión social, estamos en graves problemas, porque la sociedad se sigue segregando y esa segregación produce, digamos, que se vayan haciendo semilleros de crímenes, donde efectivamente es más fácil, digamos, ganar recursos vía narcotráfico, por ejemplo, a tener que salir a trabajar, digamos, por un sueldo bajísimo que no te alcanza para nada, digamos, o para muy poco. La tentación es muy alta, digamos, la apuesta es muy alta. Y en ese sentido yo creo que faltan políticas. Este país es tremendamente segregado, tiene una distribución del ingreso horrible. Los ricos concentran una cantidad de recursos impresionante y se sigue con fórmulas, digamos, en donde hay más segregación. Cuando se piensa, por ejemplo, hablar de impuestos, etcétera, no hay un diálogo. Y yo coincido con Francesca que acá hay que hacer un diálogo político, no de gobierno y oposición, un diálogo de Estado, de política estatal. Y en ese sentido yo diría que hoy en día, así como la fue la oposición pasada, digamos, en el gobierno pasado, están en cada uno en sus trincheras defendiendo y hablándole, digamos, a sus propios públicos. Pero yo creo que este es un tema que es superior. Y en ese sentido me da la impresión de que no hay una madurez política de ninguno de los dos sectores, digamos, para tratar estas temáticas al final del día. Y la gente queda a la deriva. Y por eso hay tanta desilusión con el sistema democrático, porque no ves que esto le cambie la vida a alguien, digamos. Entonces, yo creo que hay que revitalizar la democracia en ese sentido y eso requiere de una madurez política del mundo político, ¿cierto? Que hable de estos temas, digamos, no desde la trinchera, sino que buscando, digamos, soluciones al respecto. Sí, a propósito de madurez, vamos a hablar un ratito más de la presidencia de la Cámara y el Senado, pero a raíz de lo que decía Pato, Francesca, la ministra Vallejo decía el lunes, a raíz de los 2 años del gobierno, que esta administración ha avanzado en las tres seguridades, en la seguridad económica, la seguridad pública y seguridad social.
Pero lo cierto es que, y lo comentábamos también en la semana, que la percepción de la ciudadanía es muy distinta a lo que plantea el gobierno, ¿no? Siente la gente, lo que reflejan también algunos sondeos de opinión, que está peor que hace un par de años, que el sueldo le alcanza para menos cosas, ¿no? Le cuesta más llegar a fin de mes, que se siente más inseguro de salir a la calle. ¿Cómo ves esa disonancia, ¿no? Entre lo que plantea el gobierno por un lado y esta percepción que hay, que tiene mucho de realidad probablemente, ¿no? Y lo tomo con lo que dice Pato, ¿no? Con las condiciones sociales, económicas, que también son factores que inciden en esta problemática tan compleja que es la seguridad. Yo creo que los dichos de los 2 años de gobierno me parecieron un poco, para no decir lo negativo, falta humildad, ¿ah? Con respecto a lo que han sido estos 2 años de gobierno. Creo que es un gobierno que no ha logrado avanzar en sus grandes reformas, no sé si tanto por una oposición, sino que también muchas veces por un propio Frente Amplio o incluso coalición de gobierno, para no decir solamente Frente Amplio, que muchas veces le ha votado al propio gobierno las leyes en contra. Recordemos que la mayoría de leyes de seguridad, y por eso no coincido con lo que decía Pamela, las ha aprobado con los votos de la derecha, más no de la izquierda. Entonces creo que la verdad que me parece un poco humilde, para no decir otra palabra, esto es que estamos mucho mejor que hace 2 años atrás. Yo creo que la percepción ciudadana es clara, no solamente desde el punto de vista de las cifras, el crecimiento económico ha sido paupérrimo, digamos, en estos últimos años. Entonces yo creo que ahí habría que tener un poco más una cuota de humildad. Ahora yo creo que el gobierno de Gabriel Boric tiene que todavía plantearse cuál va a ser su reforma emblemática que va a sacar adelante, porque efectivamente de todas las propuestas creo que ha reaccionado más que accionado con respecto al plan de gobierno, y ahí están las cifras también que han sacado esta última semana con respecto a la ejecución del programa de gobierno, que de hecho ha sido bastante bajo. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un ejercicio de reflexión con respecto a cuál es el legado que vamos a dejar o cuál es la gran reforma que queremos tirar hacia adelante. Y de hecho cuando escuchamos muchas veces diferentes propuestas independientes del tema de pensiones, que yo sé que están trancados, y ahí también creo que, como bien dice Pamela, debería haber una discusión de Estado con respecto a las pensiones, más allá de la trinchera política propia que podemos tener y que es legítima tenerla, pero creo que también cuando la política se hace en grande es cuando efectivamente se bajan las banderas y se buscan soluciones, y eso por lado y lado, izquierda y derecha. Creo que es hacer ese acuerdo hacia dónde van a ir. Si el gran logro de este gobierno va a ser condonar el CAE, bueno, creo que va a ser un gobierno absolutamente regresivo desde el punto de vista de cuál es el legado de los 4 años. Yo creo que necesitamos efectivamente avanzar, necesitamos bajar banderas, y creo que, claro, empezar a decir que este gobierno está muchísimo mejor, o Chile está mucho mejor que hace 2 años, creo que nada ayuda a ello, porque efectivamente las cifras, los datos, son contradictorios con respecto a la arenga que puedan estar haciendo los propios personeros del gobierno con respecto a lo que han hecho durante los 2 últimos años. Bueno, ayer la alcaldesa Matei decía, si estamos mejor que hace 2 años, ¿por qué un alcalde del Frente Amplio sale a pedir militares en su comuna, ¿no? Eso puede ser un indicador que no es tan así como lo dice el gobierno, eso desde la perspectiva de la alcaldesa Matei. Y lo último, hay un intercambio de columnas muy interesante en La Tercera, del periodista Daniel Matamala, que ayer le responde el ex jefe de gabinete del presidente, Matías Mesa López Andía, y que también tiene una respuesta que está bien interesante a propósito del debate que plantea Francesca. Sí, bueno, un debate súper interesante, pero por de pronto vamos a ir a un breve alto, y a la vuelta, vamos a continuar con este y otros temas en este radioanálisis de día jueves. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa,
Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Master con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antimapu de nuestra universidad. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:01. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día jueves. Y bueno, hay incertidumbre, harta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado. Aprovechemos de contar, para quienes no lo sepan, me lo cuento a mí mismo, porque a mí a veces se me olvida también, que estos no son cargos meramente testimoniales, son cargos muy, muy importantes, porque además no son acuerdos generales solamente sobre las testeras, sino sobre la presidencia de las comisiones. Sí. Y los presidentes de las comisiones tienen mucho poder, tienen el poder de bloquear determinados proyectos, de apurar algunos otros, esto obviamente en diálogo con la atribución principal que tiene el Poder Ejecutivo, que en el sistema político chileno es el principal legislador, a pesar de ser otro poder del Estado. Entonces, ¿quién preside, quién no preside? Es una cuestión súper relevante. Y hay incertidumbre, ¿no? Y bueno, quería ahí plantearles el tema. También es una perspectiva más general, porque si me permiten salirme un segundo de los nombres, si este sí, si este no, la facilidad con que en nuestro Parlamento de un tiempo a esta parte se empiezan a relativizar 5 meses después los acuerdos contraídos 5 meses antes, ¿no? O sea, a propósito de una de las candidatas a la presidencia del Senado, que es la senadora María Loreto Carvajal, se le ha cuestionado muy duramente por una conducta que es inédita en la historia del Parlamento, que es que votó estando pareada, ¿no? Pero bueno, hay acuerdos generales que se hacen. Yo vuelvo a insistir, dan lo mismo los nombres, pero argumentos como el del diputado Rubén Oyarzo, que por ejemplo dice,
como el gobierno rompió el partido de la gente, entonces yo retiro el acuerdo que había contraído y entonces, claro, así se hace un poco más difícil hacer acuerdos de 4 años como eran los que se habían hecho al principio. Quería preguntarles cómo ven ese escenario, pero bueno, también de qué manera esto va a incidir en un año político tan decisivo como este. Si me permiten ponerle un poco de dramatismo, yo diría que aunque es el penúltimo año de gobierno, en la práctica es más o menos el último. Y además el resultado de la elección municipal, como ha ocurrido siempre en Chile, va a ser incidente en el resultado de la elección presidencial del próximo año. Por lo tanto, este es un año fundamental y lo que pasa en el Congreso va a tener alcances que exceden a ese edificio no tan lindo que hay en Valparaíso. Bueno, ¿cómo lo ven? Pamela. A ver, yo diría que lo del Senado es menos complejo que lo de la Cámara. Partiendo por número de personas, el Senado está totalmente equilibrado. Hay 25 y 25 más o menos de un lado, de un sector y del otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es más, hay un cuestionamiento a una persona en específico por un comportamiento, digamos, que más allá de no cumplir el acuerdo de las presidencias alternadas, digamos, que se llegó en el Senado. Así que yo veo que eso es menos complejo. Efectivamente, es importante quién está en la testera. Ahora, en mi experiencia de más o menos 10, 11 años en el Congreso, lo que he visto que las presidencias en general, por lo menos de las mesas de las cámaras, de la sala, digamos, más allá de las posiciones políticas, son bastante, trabajan como bien transversalmente. Entonces, en ese sentido, el tema son las comisiones. Yo veo que ahí es un poco más complejo porque las comisiones, hay parlamentarios que a veces no dejan avanzar algunas legislaciones. Nos pasa, por ejemplo, muy comúnmente que algunas cuestiones de animales que ha sacado la Comisión de Medio Ambiente, que tiene una mayoría más progresista, lo pide el proyecto, la Comisión de Agricultura y te lo bloquea, que tiene una posición, digamos, más conservadora. Entonces, en ese sentido, yo diría que las comisiones es un poco más preocupante. Ahora, en el caso de la Cámara, yo diría que ahí la cosa está un poco más peleaguda por la cantidad de personas que son, digamos, son 155 parlamentarios, requiere llegar a acuerdos, digamos, con una cantidad de fuerzas políticas diversas, y con cada una con su forma de pensar, digamos, la democracia ahí implica llegar a los acuerdos desde una lógica de donde hay puntos en común y no en las diferencias, digamos. Pero a mí me da la impresión de que se va a resolver. O sea, ayer, por ejemplo, hubo elección en la Comisión de Medio Ambiente y se apoyó al diputado Félix González, digamos, por 11 votos. O sea, habían votos de la derecha también que apoyaron, digamos, esa presidencia. Entonces, yo diría que esto requiere de acuerdos políticos. En general, el acuerdo de la Cámara sí se ha ido cumpliendo en algunos aspectos, algunas renuncias que se pidieron que fueron un poco intestinas, digamos, por parte de la derecha cuando censuraron algunas comisiones, pero diría que esa pugna ha ido bajando. Creo que más allá del cuestionamiento que hay a ciertas personas en los cuales no se quiere ceder, que me parece que no está bien, creo que se va a buscar la solución, digamos, más políticamente para que no. Sí, tenemos ahí problemas de conexión con Pamela, pero por mientras, Francesca, bueno, No perjudique. sí, Pamela, te Ahí, escuchamos entrecortado, pero ya para darle la palabra a Francesca, respecto del tema, bueno, si quieres hacer algún comentario sobre lo que plantea Pamela, pero yo quiero instalar la pregunta respecto del veto a determinados sectores políticos, sea el que sea, sea derecha, de izquierda, porque finalmente lo que está ocurriendo, particularmente con el Partido Comunista, es eso. Ocurrió el año pasado bajo el argumento de que había tenido una vocería en el comando del apruebo, particularmente la diputada Carol Cariola, que no era conveniente ni prudente que ella fuera la presidenta de la Cámara, y se optó por adelantar, ¿no?, a la democracia cristiana. Ahora se plantean argumentos más o menos similares, ¿no? Yo he escuchado diputados que dicen que el Partido Comunista tiene posiciones antidemocráticas, en fin, y se está intentando vetar al Partido Comunista, y es probable que se llegue a un acuerdo entre la oposición más el Partido de la Gente y demócratas, donde demócratas
demócratas termine presidiendo la Cámara de Diputados, un partido que además surgió de una manera muy, muy extraña, porque eran parlamentarios que pertenecían a otro partido político y que siendo de la democracia cristiana se creó este partido. Por lo tanto, no sabemos tampoco el nivel de representatividad que tiene ese partido, Claro. ¿no? ¿Cómo lo ves? Insisto, el tema del veto, que yo encuentro que es complejo para cualquier sector político. Monserrat, si me permite referirme brevemente a lo último que están mencionando y entro en el tema del veto al Ujú. Partido Comunista. Yo creo que sí hay algo que me parecía muy rescatable de la segunda propuesta constitucional, era el tema de la expulsión de la Cámara o del escaño de aquellas personas que renunciaron al partido político por el cual fueron electos. ¿Y por qué lo Ujú. digo? Porque creo que hay un engaño. ¿Ah? Cuando uno lleva una chapa a una elección y sale electo con esa chapa, y después uno adentro resulta que se cambia, incluso tenemos casos en Renovación Nacional que terminaron en el Partido Sí. Republicano, Ujú. o incluso en el mismo caso nuestro, nosotros tenemos una senadora electa por Evópoli que terminó en el Partido Republicano también, Carmen que Gloria fue la, Aravena, sí, claro. sí, que fue la persona que acompañó a Felipe Cas en la Araucanía. Me parece de una traición o de una poca honestidad con respecto a las personas que me eligieron, que yo creo que esa propuesta, porque claro, efectivamente demócrata hoy día hace un gallito cuando la democracia cristiana sí está cuadrada, y esas personas fueron electos por la democracia Mm. cristiana. Entonces yo la verdad creo que mientras sigamos haciendo política con este transformismo de qué me conviene más en el momento de, pero resulta que en la elección tengo una determinada opción, creo que de alguna manera solo seguimos defraudando a las personas que votan, al elector, digamos, que confía en una persona y esa persona termina haciendo una carrera poco honesta, digamos, desde el punto de vista de lo que se planteó en las elecciones. Y creo que eso no es solamente malo, sino que creo que de alguna manera va deteriorando aún más nuestro sistema democrático. Con respecto a los acuerdos, yo creo que los acuerdos se cumplen. No tengo nada más que decir con respecto. Yo no soy militante anticomunista, como muchas veces se hace querer ver, independiente de que me pueda gustar más o menos el Partido Comunista. Pero creo que efectivamente los acuerdos se cumplen. Lo que sí tengo reparo con respecto a lo inestable que son las presidencias de la Cámara de Diputados o del Senado incluso, que esta rotación constante creo que le da poca continuidad al trabajo. ¿Ah? Mm. Y cada 6 meses o cada un año estamos discutiendo de lo mismo con respecto a quién se cambia quién continúa en la Cámara o en el Senado. Y eso creo que de alguna manera no le da una continuidad a determinadas políticas públicas que efectivamente coincide con Pamela, de que cuando las personas asumen este cargo más institucional de la Cámara y del Senado, no así de las comisiones, creo que de alguna manera se neutraliza a una labor más institucional, más allá de la trinchera política de turno. Pero vuelvo al punto que señalaba, que para mí es el gran tema de discusión. Es decir, cómo finalmente aquellas personas que se presentan bajo una etiqueta terminan saliendo y de alguna manera torpedeando los compromisos que asumieron sus propios partidos políticos por los cuales fueron electos. Mm. Sí, bueno, esto tiene dos dimensiones al menos, Pamela. Después tú mencionas la que quieras. ¿Ah? Una, a lo que hacía alusión Francesca, el tema de prestigiar el cargo. No sé, por poner un ejemplo que es como ya antiguo, como pasa el tiempo. Cuando en el primer congreso después de Pinochet, el presidente del Senado era Gabriel Valdés, porque era reconocido transversalmente como el dirigente más prestigioso que ocupaba un escaño en el Senado, ¿no? Bueno, y esto adicionalmente porque la Concertación tenía mayoría, pero entonces uno se acuerda más o menos, por lo menos yo me acuerdo, hay gente más joven como Montserrat, que, que, em, que durante los 90 el presidente del Senado era Gabriel Valdés, algo así, ¿no? Bueno, y el segundo cargo más importante de la Claro, República, ¿no? claro. Pero de un tiempo a esta parte, no sé, no tiene nada que ver con la persona, pero el otro día leyendo un artículo me acordé que hace 5 años Ricardo Lagos Weber había sido un año presidente del Senado. Como que no llega a darle estatura al cargo el hecho de que se lo repartan un año este otro, en fin. Pero hay otra dimensión que es importante que quizás tú que estás más vinculada con la Cámara lo podrías explicar mejor. Esto que dice Francesca de darle continuidad al trabajo, que no es solamente un trabajo de carácter político legislativo, sino que también es un trabajo de carácter administrativo. A mí me ha tocado conversar con trabajadores de la Cámara de Diputados, por ejemplo, y me cuentan cómo es muy pernicioso para el funcionamiento adecuado de la institución que cambie la autoridad cada un año, ¿no? Bueno, tiene al menos estas dos aristas y tiene algunas otras que tú puedas mencionar, pero bueno, ahí el análisis es tuyo.
O sea, yo diría en general, históricamente se cambia una vez al año. El tema es que en la Cámara se está cambiando cada 6, 7 meses más o menos y es porque llegaron fuerzas políticas nuevas. Entonces la idea era darle como transversalidad, que todos puedan ocupar, digamos, el cargo. A mí me parece que es un poco de cabros chicos la decisión, la verdad, porque es como dejar a todos felices. Y en el Yo también fondo, quiero, claro, como... claro, o sea, es Claro. como Mm. netamente es una inestabilidad, pero creo que también han sido presidencias transversales, o sea, es un orgullo ver, por ejemplo, a Carmen Estamos teniendo problemas ahí con Pamela. Francesca, dale. Geps dirigir A la ver. sala y se la respetaban. Sí, te perdimos Ahí por sí, unos sí. segunditos, Pamela. Dale nomás. Entonces, es un tema que yo insisto, o sea, las vicepresidencias y la presidencia funcionan bien por el cargo institucional, pero efectivamente por la cantidad de políticos y además la cantidad nueva de políticos, el recambio que hay, eh, han tenido que ir aprendiendo cómo se hacen estos acuerdos, o sea, ayer, no voy a mencionar al parlamentario, pero había un parlamentario que alegaba de que otro parlamentario no le firmó una sesión especial y que por eso no iba a votar por él. Entonces, es como, estoy en mi derecho si quiero firmarte o no firmarte a algo. O sea, no por eso vas a recriminar si estoy idóneo al cargo o no. Entonces, uno esperaría que Sí. Estamos teniendo ahí problemas de conexión, Pamela. No sé, Francesca, si quieres agregar algo respecto de este punto Sí, mientras sí, arreglamos la la verdad, conexión de Pamela. me pareció muy atingente la palabra que dijo Pamela con respecto al infantilismo, ¿ah? Que hay muchas veces en la Cámara con respecto a que todo les toca. Yo creo que tenemos un problema no solamente desde el punto de vista de como honrar la palabra con respecto a lo conversado. Yo insisto en el punto inicial, a mí no me parece legítimo que una persona se salga electa con un determinado color político y después se cambie. A mí me parece que eso me parece una falta grave a la democracia, grave a la traición también de las confianzas. No creo que sea y creo que una de las propuestas que más me gustaba de la segunda propuesta constitucional era la expulsión o sea, salir del escaño directamente, o sea, usted se mantiene como dijo que era, o de alguna manera va a tener que salir. Y también creo que el revanchismo político, particularmente en la Cámara de Diputados, me parece preocupante, el chantajismo, ¿ah? Lo que comentaba recién Pamela, yo no voy a votar por este porque no me firmó esto otro. Y eso creo que de alguna manera ha hecho también de que la Cámara de Diputados y también la excesiva fragmentación de nuestro sistema político, y ahí también vuelvo a... No soy una viuda de la segunda convención, pero creo que habían propuestas interesantes desde el punto de vista de la democracia, el fortalecimiento de la democracia, como era exigir el 5% de entrada, para evitar una excesiva fragmentación de partidos políticos, que lo que hace es precisamente que la presidencia de la Cámara de Diputados termine siendo una silla musical para que todos puedan pasar y que todos se queden contentos. Y creo que eso de alguna manera le quita una continuidad a lo que es el trabajo legislativo, que creo que efectivamente tiene que ir enfocado y también con respecto también a las prioridades que va poniendo el propio Poder Ejecutivo. Entonces, creo que hay mucho que, más allá de la anécdota en sí, si el Partido Comunista sí o el Partido Comunista no, para mí, yo insisto, yo no soy militante anticomunista para nada, creo que todos tienen espacio y por algo están democráticamente representados en el Congreso, pero efectivamente creo que hay que tener un poco más, de mirar un poco más por sobre esto, más allá de los personalismos, y entender también el trabajo que se tiene que hacer con una continuidad que creo que sí es importante. Sí, bueno, a propósito de revanchismo que dice Francesca, hay que recordar lo que pasó con la reforma tributaria hace un año, que fue porque una diputada se sintió ofendida por el ministro de Educación, ¿no? Y se generó ahí una situación que dio vuelta la votación y está bien que se En haya las propias rechazado. filas, en las Exacto. propias filas de la izquierda, sí. Claro, o el El problema no diputado, es que se haya rechazado, el problema es que se rechazara por esa razón, ¿no? claro, o el diputado Joanet que no, dijo que iba a votar en contra del proyecto porque nadie del gobierno había ido a pedirle que votara a favor, ¿no? Como ese tipo Sí. de cosas que están ocurriendo con más Sí, frecuencia pero que con Patricio, otros seres. muy Sí. brevemente con respecto, no quiero defender al diputado Giovanni, no, es otra de las personas que digo, estas personas que se cambiaron de partido No, político, pero es que entonces, claro, como, sí, no,
Pero lo que te quiero decir con eso también es que yo creo que sí hay una carencia de trabajo prelegislativo por parte del Ejecutivo, porque Sí, no es la primera vez que lo escuchamos. sí. No, o sea, No, no estoy de ese es acuerdo un con la argumento solución. más general de carácter válido, Sí, ¿no? Pero que una persona sí, sí, sobreponga, no sé no si puede llamarlo decir su eso. ego, a sus convicciones, es una Sí, cuestión políticamente delicada. Ahora, en todas partes se cuece nada. Aquí dejamos bien anotadita la frase del diputado Alinco cuando lo expulsaron de la bancada del PPD, que le preguntaron dónde se iba a ir y dijo a la bancada que me ofrezca más cosas. sí, pues. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Pero bueno, antes de que nos vayamos, hay definiciones municipales importantes para efectos de las candidaturas. Hoy hay reunión nuevamente de los secretarios generales del oficialismo más la democracia cristiana, pero queríamos concentrar esta parte de la conversación en lo que está ocurriendo con la oposición. Hay un dilema de carácter más general respecto a si la oposición va a ir en una, dos o tres listas, ¿no? Si ya partimos de la constatación más o menos evidente de que demócratas y amarillos son oposición. Pero hay una segunda pregunta más específica respecto a quiénes son candidatos y dónde, ¿no? Es bien inédito que en las comunas del Distrito 11 haya una disputa tan agria como la que estamos viendo. Por el otro lado, también está el argumento de que en el Distrito 11 los candidatos de derecha tienen la carrera corrida, por lo tanto, lo realmente audaz y corajudo sería ir a disputar esas comunas donde hay más riesgo. Entre medio ha aparecido la idea de Mario Desbordes como un eventual candidato a alcalde por Santiago. Jaime Belolio por Providencia Jaime también. Belolio por Providencia, si es que va o no va Evelyn Matei, bueno, en fin. Es interesante ver qué es lo que va a pasar con la derecha, recordemos, en un escenario que en el punto de partida es adverso para el sector porque en la elección municipal anterior le fue muy mal. O sea, para poner un ejemplo, en la región metropolitana, salvo en el Distrito 11, prácticamente no tiene alcalde, salvo un par de excepciones. Eh, Pamela, ¿cómo ves esa discusión? Yo diría que la derecha hoy en día tiene una posibilidad, digamos, interesante, a pesar de la disputa interna de si van todos unidos o no, de desmarcarse de la ultraderecha. Creo que, por ejemplo, Evópoli era una apuesta bien moderna o renovada, digamos, de una derecha liberal que tenía propuestas interesantes, digamos, de mirar. Entonces, en ese sentido, creo que si van solamente por sostener un pacto electoral, digamos, que es tener el poder, porque hay que tener el poder, digamos, creo que sería interesante que miren esta lógica más de tener propuestas desde sus propias convicciones, digamos, y no tener que mezclar, digamos, con partidos que arrastran ideas que la verdad es que son poco visibles. O sea, lo que los dos procesos constituyentes nos mostraron es que a los chilenos y chilenas no les gusta, digamos, los extremos. Entonces, en ese sentido, hay que irse a mirar al centro y creo que ahí es donde pueden haber pactos electorales interesantes, digamos, como para volver a reencantar a la ciudadanía. Y creo que en ese sentido, eh, salir de esta política, digamos, de solamente buscar el gran acuerdo por el poder, sería interesante mirar qué es lo que va a hacer la derecha en ese sentido. Me parece que hay comunas y personeros de derecha que, si bien yo no comparto, digamos, ese sector de ideas, digamos, creo que hay personas políticas con experiencia que sería interesante, digamos, ver en esta disputa de poder, digamos. Así que hay que estar observando qué es lo que van a decidir al final del día. Ujú. Sí, ahora Francesca, sumado a lo que dice Pato y lo que plantea Pamela, porque hoy día leía más temprano, no sé en qué diario fue, que la oposición estaría trabajando en pactos por omisión con el Partido Republicano en cerca de 100 comunas. Son 345, creo, ¿no? A Sí. nivel nacional. ¿Cómo ves eso? Porque, y esto lo hemos conversado con otras personas de Bópoli, de esta alianza tácita, explícita, por omisión o no, con republicanos. ¿Cómo ves eso, no? Porque al final, igual es una alianza, pues, o sea, omitirse igual está Sí. favoreciendo, digamos, ¿no? Al otro partido. Mira, de hecho creo recordar, pero Francesca, quizás no fuiste tú, me confundí, pero creo recordar que tú dijiste alguna vez aquí que no votarías de nuevo por José Antonio Caz en una No, elección yo no presidencial. voté por José Antonio Ya, Caz. No ya. voté Creo por que José fue la Antonio Caz. luz.
probablemente. No. Yo dibujé el voto. Es un dibujo, me expresé artísticamente. Ya. A ver, yo voy a hacerme cargo de lo que están planteando, pero quiero también poner otro tema. Ujú. Hace mucho ruido en la derecha qué tan cerca podemos o no estar del Partido Republicano, pero a mí también me hace mucho ruido qué tan cerca está el Frente Amplio, el Partido Comunista de la Democracia Cristiana. Entonces aquí hablamos mucho de qué va a hacer la derecha con el Partido Republicano, pero nadie ha dicho absolutamente nada con respecto a la alianza electoral que hicieron para las elecciones municipales desde la DC hasta el Partido Comunista o sectores del Frente Amplio. Y creo que eso también es tan extraño como lo que podríamos hablar, incluso te diría que es más extraño, porque efectivamente recordemos que los sectores del Frente Amplio llegaron al poder riéndose y jactándose de la concertación. Y eso yo creo que de alguna manera ahí todavía se están comiendo los sapos, actualmente el Frente Amplio, porque tiene más gente del socialismo democrático que el Frente Amplio hoy día en sus gabinetes. Yo lo dije, y yo siempre lo he dicho, yo no estoy disponible para un pacto político con el Partido Republicano porque creo que efectivamente representamos proyectos que son diferentes desde el punto de vista de un programa de gobierno, de lo que queremos hacer hacia adelante. Me parece muy bien y me gustaría mucho que finalmente termináramos haciendo un pacto electoral con, en este caso, demócratas y amarillos, y creo que de alguna manera también es agrandar la coalición. Creo que hacer un pacto electoral con el Partido Republicano es achicar la coalición, porque efectivamente creo que el Partido Republicano no tiene cabida en nuestra visión de programática de lo que queremos hacer el país. Ahora, con respecto a los pactos electorales, efectivamente puede ser que haya pactos por omisión, pero de alguna manera también, seamos bien honestos, ¿dónde podemos competir y dónde podemos ser competitivos? No sé, por ejemplo, el caso de, usted hablaban recién del Distrito 11. Yo creo que efectivamente tenemos un caso muy claro, que es el caso de Los Arnestia, o caso de Vitacura, que yo creo que ahí reivindico lo que ha hecho Camila Peñalosa, Camila Merino, no solamente desde el punto de vista de la gestión municipal, sino que también de destapar una olla, que muchas veces era difícil de destapar, porque si bien Camila Merino es una persona de Bópoli, destapó una olla con respecto a la gestión, en este caso, del alcalde de Torrealba, que era del mismo sector político, y creo que tuvo mucho coraje, y está bien que así sea, de poder destapar cuando se ven casos de corrupción. El caso de Las Condes es diferente, porque efectivamente está cuestionado con respecto a las irregularidades que ha habido, y que espero que tanto las auditorías internas como el propio rol que está haciendo Contraloría y Fiscalía avancen rápidamente. Entonces, más allá de si hay pactos por omisión con el Partido Republicano, que podemos tener aprehensiones, legítimas por cierto, pero creo que son las mismas aprehensiones que podemos tener en este caso con el pacto del oficialismo, que incluye también a la democracia cristiana. Entonces, más allá de los resultados, yo espero que las elecciones sirvan también no solamente desde el punto de vista de las personas que van a asumir en los diferentes municipios, sino que también de hacer una conversación profunda con respecto a lo cuestionados que han estado los municipios y con respecto también a la legislación que tiene que cambiar, para no esperar que la persona que llega al municipio no se corrompa, sino que también el Estado ponga trabas para que esas personas puedan hacerlo. Y ahí yo creo que la Comisión Engel hizo un gran trabajo con respecto a los municipios y que lamentablemente no fue recogido con respecto a las modificaciones constitucionales necesarias. Bueno, estamos llegando al final de este panel de conversación. Muchas gracias, Francesca Parodi, que tengas un súper buen día. Muchas gracias a usted. Sí, igual, Pamela, que te vaya súper bien hoy. Que siga todo bien, como dijiste al principio. Feliz. Sí. Oye, solo Patricia, decirte que coincido que el edificio más feo de Valparaíso sin duda es el Congreso. Sí. No sé si hay alguien que lo encuentre bonito. Sí. El edificio más feo es uno de los más feos de Chile, quizás. Ya. Sí, no solamente no de sé qué tanto, Valparaíso. pero en Valparaíso. en la panorámica creo que realmente resalta por feo. Sí. Me da la oportunidad de recordar, porque ustedes no sé si saben, que eso antes era el Hospital de Formes. Y en el hospital de Formes de Valparaíso nació el general Pinochet. ¿Sí? Claro, entonces hay algunos que hacen la asociación directa de por qué de todos los lugares posibles para construir un edificio del Congreso Nacional, el general Pinochet eligió justo aquel donde había nacido. Pero bueno, 9:28, vamos a un breve alto y a la vuelta continúa Claudio Medrano con ustedes.